Y cuando son las 10 de la noche con 4 minutos y 17 segundos, yo saludo como siempre con muchísimo gusto y gratitud por venir a este espacio a José Luis Pliego. Él es experto en temas de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Y bueno, por supuesto, conocedor a profundidad de la relación bilateral en estos temas de seguridad. José Luis, pues muchos temas. Yo te había buscado inicialmente para hablar sobre todo lo que estaba ocurriendo en Michoacán, pero en el transcurso del día se nos han juntado más temas que también quiero abordar contigo. Lo de Farías Laguna, por supuesto, y también pues la detención de Fausto Corrales Rodríguez, testigo clave en todo lo ocurrido en pues el traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos, pero también en el asesinato de Melesio Cuen. Así que tema tenemos y de sobra. José Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mira, Yuri, eres muy generosa siempre con tu presentación. El agradecido soy yo, todo mi cariño, todo mi respeto de siempre. Gracias por convidarme de tu espacio y poder platicar con tu generoso y amable público también. ¿Qué está pasando en Michoacán? Cuéntanos. Uy, pues, derivado primero, vamos a darle el contexto general. Estados Unidos, lo hemos conversado, le dio a 8 grupos de criminales para México, así conocidos históricamente, les dio ya la jerarquía desde el 20 de febrero del 2025 como organizaciones criminales transnacionales terroristas. Entonces, evidentemente eso irá cambiando poco a poco los criterios de la operación y de los intercambios de información México-Estados Unidos. No es lo mismo, lo conversamos, darles tratamiento de delincuentes a darles tratamiento de narcoterroristas. Entonces, lo que hoy se vivió en Michoacán, pues es una operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del perfil Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Laco. Él, obviamente por el apellido, encabeza una de las células regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación, que además pues lleva el título nobiliario de su propio apellido, Los Guerreros. Esto generó esta operación, infortunadamente no fue capturado, pero esta operación generó 26 puntos de bloqueo en 7 municipios hoy en Michoacán y prácticamente la frontera con Jalisco. ¿Quién es este Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Laco? Él es el líder de la célula familiar conocida como Los Guerreros, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en varios municipios, específicamente con mayor poder en Tinaja de Vargas, Tanguato. Su zona de influencia está en Michoacán y Jalisco. Él es o fue o está siendo, hasta en tanto se ha capturado o abatido en su momento, uno de los operadores más cercanos a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Importante recuperar que en noviembre del 2015 él ya había sido detenido por su participación como autor intelectual en el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, ex líder de autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro. Recuperó su libertad. También importante mencionar su hijo Rubén Guerrero, el apellido Guerrero Valadez, alias el R1 o el Láminas, murió el 22 de febrero del 2026 durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde también falleció el Mencho. Y este perfil, que está siendo perseguido por la Secretaría de la Defensa Nacional y por su inteligencia militar, es el responsable de haber ordenado el asesinato de 25 guardias nacionales. Entonces, es un objetivo no solamente de los norteamericanos por narcoterrorismo, sino es un objetivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque este hombre ordenó el asesinato cobarde de 25 integrantes de la Guardia Nacional. Pues lo cierto es que no habíamos visto demasiado movimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, no al menos de estas dimensiones después de la muerte del Mencho, ¿no? Así es, obviamente son las reacciones naturales. Cártel Jalisco opera a nivel global, es una organización terrorista transnacional, pues que opera prácticamente en todos los continentes. Aquí estamos hablando de una célula regional, sí, efectivamente poderosa, pero que solamente opera en Michoacán y la frontera con Jalisco. Afortunadamente, pues la captura de estas 9 personas, entre ellos la hija Marisol N y la pareja Lourdes N, pues prácticamente debilita a esta célula regional. Hay que dimensionarlos, es una célula regional solamente del Cártel Jalisco, no por ellos menos violenta, menos incendiaria, menos sanguinaria, responsable pues obviamente de cobros de piso, extorsiones, secuestros en esa región, pero insisto, afortunadamente es un objetivo no solamente del gobierno de los Estados Unidos por formar parte del Cártel Jalisco como
organización terrorista transnacional, sino que es un objetivo de la Secretaría de la Defensa Nacional por este agravio del asesinato de 25 elementos de la Guardia Nacional perteneciente a la Sedena, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que, porque digo, ya sé, digamos, se pudieron contener estos levantamientos y ya para la tarde de hoy Michoacán estaba más en calma? ¿Qué es lo que podemos esperar en la región en los próximos días y semanas? Pues prácticamente lo que sucedió muy similar al tema del Mencho, y también lo hemos conversado, lo que sucede con cualquier capo que es perseguido, detenido o abatido, una reestructura al interior de su propia organización criminal, para nosotros terrorista para los Estados Unidos. Me parece que se van diezmados con estas 9 detenciones, y bueno, pues ya sea al interior de ellos vendrá un reacomodo natural, o cualquiera de las células cercanas hostiles a ellos, pues tratará de tomar las posiciones operativas que este grupo tiene. No pasará, con el Mencho fueron prácticamente un día y medio, aquí pues prácticamente fue una tarde, es lo que siempre sucede. El Estado, lo hemos comentado, el Estado Nacional en su conjunto, las fuerzas federales, las fuerzas estatales y algunas de las fuerzas municipales tienen la capacidad para recuperar el orden en cualquiera de sus expresiones de manera muy pronta, lo que acaba de suceder. Oye, en otro tema, la deportación a México de Farías Laguna, José Luis. Qué interesante este tema. A ver, la esposa de Fernando Farías Laguna, Mónica Gámez Grijalva, el martes subió en sus redes sociales un mensaje a la presidenta del país y al secretario de Seguridad diciendo que bueno, que les encargaba la integridad durante su traslado a México. Esto es el martes, cuando hubo los trascendidos del traslado del vicealmirante hacia la Ciudad de México. Inmediatamente el abogado Epigmenio Mendieta, todavía hoy por la mañana, con Pascal Ventral del Río, en este mismo espacio que hoy, que en este momento tú dignamente conduces, ahí en Imagen Radio y en Imagen Televisión, señaló que él seguía todavía hoy en la mañana a disposición de un juez federal en Buenos Aires, en prisión preventiva con fines de extradición en el centro penitenciario de Ezeiza. Él habló, el abogado, de 2 mecanismos que estaban siendo utilizados, el de la vía extradición y el de la vía expulsión. En ambos está señalada una fecha, lo dice el abogado defensor, para el 27 de agosto como audiencia en la que se presentarían y se desahogarían las pruebas, los alegatos, en fin, y que a partir del 27 de agosto vendría otra audiencia para definir si era procedente o la extradición o la expulsión. Pero sí, en este momento, nuevamente, similar a lo que pasó hace 2 días, hay trascendidos de que ya vendría volando, de acuerdo a la aplicación Flight Radar, en un Gulfstream G500 directamente de Buenos Aires a la Ciudad de México, que podría estar llegando alrededor de las 3 de la mañana. No hay pronunciamiento oficial, excepto lo que ha dicho el abogado en la mañana en los espacios de Pascal y también con Azucena Oresti en Radio Fórmula. Oye, recuérdale por favor a nuestra audiencia, José Luis, si nos haces favor, pues más o menos cuál es digamos, el papel de Farías Laguna en toda esta trama millonaria de Huachicol Fiscal. Sí, bueno, dentro de las investigaciones que tiene Estados Unidos y México, pues está agravio en el caso mexicano de la hacienda pública, que las propias cifras del gobierno federal en su momento, con la declaración de esta funcionaria relacionada con los temas fiscales, señaló de un daño a las arcas nacionales de 600 mil millones de pesos, ¿no? Y junto con eso, todas las investigaciones que tiene Estados Unidos, derivado de el robo, almacenamiento, distribución ilegal de combustible, de México, en el estado de Tamaulipas y Texas, que se conoce, digamos, como Huachicol Fiscal. Entonces son investigaciones que tienen de los dos lados, tanto de México como de los Estados Unidos, donde él está pues aparentemente involucrado y señalado tanto en las carpetas de investigación mexicanas como en las investigaciones que tienen los norteamericanos en estos cateos que hicieron en unas oficinas de una empresa en Texas. Es decir, todavía hay un tema que tiene mucho que dar sobre lo sucedido con las operaciones ilegales de
intercambio o robo de combustible, huachicol fiscal, México, Texas, o México, Estados Unidos, Texas, Tamaulipas, ¿no? Pues ahora sí, pues, por lo menos ya va a haber un personaje que en teoría va a poder aportar muchísima información aquí en México sobre lo ocurrido con esta trama de huachicol fiscal. Te tengo que preguntar todavía por el tema de este personaje que capturaron y que va a poner también, va a poner mucha luz sobre todo el tema del asesinato de Melesio Cuen y del traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos. Así que no te me vayas, pues nos va a caer la guillotina, José Luis. Y desaparición forzada. La memoria y sus testimonios resurgen para recordarnos que la verdad no desaparece, persiste y exige justicia. Los años heridos. Una serie de televisión que revela lo que la historia oficial intentó ocultar. Disponible en medios públicos. CNDH. Defendemos al pueblo. Imagen. La noche avanza y con Yuridia Sierra al mando, siempre hay más de qué hablar. Continuamos. José Luis Pliego, experto en temas de seguridad y de narcotráfico, por supuesto, y de la relación bilateral. El tema que se nos quedó pendiente, la detención de Fausto Corrales Rodríguez, José Luis. Pues esta también muy interesante, admirada Yuri. A ver, la Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Fausto Corrales Rodríguez, quien se desempeñaba o tenía el oficio, el trabajo de ser el chofer o quien le manejaba al político Héctor Melesio Cuen, y que para la Fiscalía General de la República pues es considerado un testigo clave en el secuestro de Ismael Zambada. Esta detención se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Por qué es importante esta detención? Me parece por lo que puede arrojar en las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas, porque desde que estaba el presidente López Obrador, una de las grandes preguntas sobre qué fue lo que sucedió aquel día en el que los hijos de Joaquín Guzmán se llevaron por la fuerza, engañado, golpeado, en fin, a los Estados Unidos, a Ismael Zambada, pues ante estas preguntas a los Estados Unidos de qué fue lo que sucedió y muchos meses después, pues todavía no se tiene cierta claridad, pues este sería pues, un testigo importante para desenmarañar qué fue lo que sucedió en aquella ocasión. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía General de la República lo establece a él como un testigo clave en esta operación de privación de la libertad, captura y traslado a los Estados Unidos por parte de lo que Luis Chaparro, por ejemplo, reveló en pie de nota que se trató de una operación norteamericana, más allá de que en su momento el ex embajador haya señalado que no fue una operación norteamericana. Entonces, en esta nube de dudas de qué fue lo que sucedió, pues la detención de este señor Fausto Corrales Rodríguez, me parece que puede en los próximos días, semanas, meses, esclarecer lo que sucedió en aquel traslado del señor Ismael Zambada. No, y con el asesinato de Melesio Cuen, que nos quisieron vender que lo habían matado en una gasolinera y luego ya se pudo constatar que lo habían matado en la misma finca en donde habían secuestrado o se habían llevado a Ismael El Mayo Zambada. En fin, pues al menos ahora sí va a haber quienes contesten preguntas que la autoridad mexicana tendría que hacer si realiza una investigación a profundidad y respecto a estos dos hechos al menos, ¿no? Pues sí, será el chofer de Melesio Cuen el que de alguna manera esclarezca un poco lo sucedido en aquel incidente, toda vez que en la información de retroalimentación Estados Unidos-México, pues Ken Salazar dice yo no sabía, las agencias no era un avión de nosotros, luego el periodista prestigiado Luis Chaparro dice pues aquí está el avión y lo están exhibiendo, o sea, entonces bueno, este personaje chofer de Melesio Cuen puede aportar mucha información relacionada con ambos sucesos, el homicidio de Cuen y la privación de libertad y salida detención de Ismael Zambada, sí, de lo que haya sido la operación norteamericana o no, de lo sucedido con Ismael Zambada, ¿no? Pues ya estaremos platicando, José Luis Pliego, te agradezco muchísimo como siempre que hayas venido a platicar con nosotros. Siempre un privilegio, querida Yuri, y un saludo a todo tu culto auditorio.